Como ya les comentábamos, el Departamento de Estado de Estados Unidos revoca las visas a pilotos de Aeroregional y advierte que sus tripulantes podrían considerarse inadmisibles en ese país. Fausto Yepes investigó este tema y está con nosotros para comentarnos más sobre un caso que iría más allá del solo retiro de visas a un grupo de pilotos de la aerolínea ecuatoriana. Fausto. Gracias. Hola, ¿qué tal, Marisabel? Amigos, buenas tardes. Pues sí, la decisión de las autoridades estadounidenses coincide con la decisión también y la detención de uno de los despachadores de la aerolínea supuestamente vinculado con una red de coyoterismo. El operativo se dio hace pocos días, pero alrededor de esta aerolínea hay otros hechos que están ya en investigación. Veamos. Fue la sorpresa para los tripulantes de la aerolínea ecuatoriana Aeroregional. En sus correos electrónicos, este mensaje como balde de agua fría. Su visa ha sido revocada por el Departamento de Estado. Esta revocación se basa en información adicional que nos fue proporcionada después de la aprobación. Usted podría ser inadmisible e inelegible para recibir una visa. La noticia, que se ha regado con honda preocupación entre el personal de la aerolínea ecuatoriana, es minimizada por el presidente de la compañía, Manuel Rodríguez Campos. Sí, recibieron 4 o 5 personas un comunicado que estaba su visa, que para volver a tener la visa que tenían que ir a la embajada. O sea, le llegó un correo a las personas que a unos tripulantes en la compañía. Al menos preocupante, ¿no? Pues no lo sé, o sea, lo tendrán que investigar. No obstante, hay varios hechos que podrían explicar la decisión de Estados Unidos para retirar la visa de los tripulantes de Aeroregional. La aerolínea no sale de un escándalo para caer en otro. En febrero de este año, la policía detectó droga casi perfectamente camuflada en el tren de aterrizaje de uno de los aviones que cubrían la ruta La Tacunga-México. En el tren de aterrizaje, 2 bultos de cada lado, ¿no? En cada bulto se encontraron 6 paquetes rectangulares y dieron positivo para cocaína. A pesar de ser una aeronave que pasaba supuestamente custodiada, Rodríguez Campos asegura que hubo mano externa en este hecho. Una persona que cayó, ingresó al aeropuerto de La Tacunga a las 3 de la mañana y llamamos a la policía de narcóticos para que checara unos objetos extraños que están en el tren de aterrizaje. Pero hay algo inusual que ha sido aún más difícil de explicar, y es que en el auge de la pandemia, Aeroregional incrementó de forma inexplicable su frecuencia de vuelos a México desde La Tacunga. Bajo reserva, uno de sus pilotos cuenta que a diario la aerolínea llevó supuestos turistas sin intención de retorno. Rodríguez Campos reconoce que se trata de vuelos privados, asegura que se incrementó la demanda y que la aerolínea no contacta pasajeros. Nosotros, al ser charter, teníamos precios más convenientes saliendo del aeropuerto de La Tacunga. En asombrosa coincidencia, México incrementó la detención de inmigrantes ecuatorianos en su territorio. ¿Recuerdan a las 2 niñas ecuatorianas que fueron lanzadas desde el muro en la frontera entre México y Estados Unidos el 27 de marzo pasado? Fueron pasajeras de Aeroregional. No obstante, hay hechos que guardarían una relación con la decisión adoptada por el Departamento de Estado de Estados Unidos respecto del retiro de visas, aparte de la tripulación de Aeroregional. Hace pocos días, la Policía Judicial ejecutó el operativo Gran Impacto 84 y allí uno de los detenidos fue precisamente el jefe de despacho de vuelo de esta aerolínea. El pasado 7 de septiembre, este operativo se convirtió en otro escándalo para la compañía ecuatoriana Aeroregional. Dentro del modus operandi de las estructuras está realizar la captación ilegal de dinero con el objetivo de promocionar fraudulentos viajes turísticos. Los reportes de investigación dan cuenta del dinero que cada pasajero entregaba para llegar a México. El traslado de mayores de edad, que oscila entre los $13,000 a $15,000, y por menores de edad estamos viendo que llega hasta los $20,000. La Tacunga era por lejos más atractivo para sacar ecuatorianos por miles hacia México en supuesta condición de turistas y a veces pagando extra por seguridad a su arribo en México o Chichén Itzá, otro de los destinos.
Y en una segunda entrega de esta investigación les contaremos cómo es que la aerolínea internó al país las aeronaves con las que opera, cuál es el riesgo de volar en ellas y cómo obtuvo sus permisos por parte de la Dirección de Aviación Civil y los vínculos con otras aerolíneas del mundo, que también están bajo investigación. Seguimos contigo, Liz. Muchísimas gracias, Fausto. Vamos a estar súper atentos a esa segunda entrega. Y desde hoy Guatemala exige visas a los ecuatorianos. Esta medida se toma ante la migración ilegal. Nos contactamos con Luisa María Heredia, quien se encuentra en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, para darnos más información. Hola Luisa, te escuchamos. ¿Qué tal, Liz, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, desde este 20 de septiembre, los ecuatorianos que quieran viajar a Guatemala deberán tener visa, ya que este país, al igual que lo hizo México, decidió restituir la exigencia del documento luego de identificar la presencia de decenas de migrantes ecuatorianos que intentaron utilizar el país centroamericano como puente para llegar a Estados Unidos. Hace exactamente una semana se confirmó, de hecho, la detención de 60 compatriotas en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala porque no pudieron justificar su viaje. Eran adultos y madres con niños en brazos, oriundos de Azuay, Cañari, Morona, Santiago principalmente, que hacían tiempo durmiendo en el piso de esa terminal aérea. En un reciente informe emitido por el Instituto de Migración guatemalteco se conoció que 457 ecuatorianos han sido declarados inadmisibles ya en el aeropuerto de la capital de ese país en lo que va del año. Según cifras oficiales, incluso solo en la primera quincena de septiembre fueron rechazados 231 ecuatorianos. Y es que vía redes sociales, desde que México también decidió imponer el visado, perfiles de supuestas agencias de viaje han estado promocionando con mucha más fuerza paquetes de turismo hacia Guatemala que incluían ticket aéreo, solo con una maleta de mano y en menos de $1.000 por persona. Incluso los coyoteros, que también tienen sus perfiles en grupos de WhatsApp, TikTok y Facebook, principalmente hablan de Guatemala como la nueva ruta segura y garantizada para llegar ilegalmente a Estados Unidos. La medida, que es de carácter indefinido, hace que Ecuador, que era un país de categoría A, antes de que ocurra esto, pues pase a la categoría B, y así ya no podrán viajar para turismo y permanecer allí por lo menos 90 días los ecuatorianos libremente, sino que deberán contar con la visa consular, que es el trámite que ahora deben realizar. Es lo que les puedo informar desde acá. María Isabel, continúas en estudios con más noticias. Buenas tardes. Informe. Vamos a continuar con más. Les contamos ahora que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social posesionó a César Córdoba como nuevo defensor del pueblo en reemplazo de Freddy Carrión, quien fue destituido por la Asamblea Nacional. Paul Coello se encuentra en esta entidad para comentarnos los pormenores. Paul, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, esta mañana el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dio a conocer que César Córdoba es el nuevo defensor del pueblo encargado. Él estará aproximadamente 6 meses en el cargo hasta que el Consejo de Participación realice el concurso para designar oficialmente al nuevo defensor. Tenemos un informe respecto al tema. Veamos. La titularidad de la Defensoría del Pueblo y le notificamos oficialmente esta designación. Felicidades, doctor César Córdoba. Así, en medio de aplausos por sus ex compañeros, César Córdoba fue posesionado esta mañana por el Consejo de Participación Ciudadana como el nuevo defensor del pueblo encargado. Córdoba reemplaza al destituido y censurado por la Asamblea, Freddy Carrión. Lo hago con el único objetivo de devolver el orden dentro del caos, la unidad y la credibilidad en una importante institución que lastimosamente, por esta crisis en la cual está sumida, debe volver a ponerse al servicio de los ciudadanos. Córdoba fue designado la tarde de ayer en medio de varios cuestionamientos por 3 de los 7 consejeros, quienes le señalaron de no cumplir con la suficiente experiencia en temas de derechos humanos. Su trabajo ha estado ligado al tema de leyes y aduanas. En el ejercicio de la profesión, el ser abogado es ser defensor de derechos humanos, porque el abogado le defiende los derechos fundamentales del ser humano. Tema que también fue cuestionado por la vicedefensora Zaida Rovira, quien renunció esta mañana al cargo junto con otros 12 funcionarios de la entidad, por estar en desacuerdo. En vista de que se ha designado una persona que no reúne los requisitos, que no tiene ninguna trayectoria en la defensa de los derechos humanos, no puedo yo avalar
una designación como esta, y por eso es mi decisión. Córdoba estará aproximadamente 6 meses en el cargo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realice el concurso de méritos y oposición para designar al nuevo defensor del pueblo definitivo. Lamento sobremanera porque mi intención es esa, sacar adelante. Y qué mejor con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que han pasado en silencio, han aguantado todos estos embates políticos meses. Así es, esta designación de Córdoba se da en medio de varios cuestionamientos que se han hecho en redes sociales y en donde Córdoba señaló que su trabajo principal es devolverle la tranquilidad a esta entidad que ha estado envuelta en medio de escándalos en estos últimos meses. Con esta información regreso a estudios, ustedes con más noticias. Amigos televidentes, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, muchísimas gracias. El consejero de Participación Ciudadana, Francisco Bravo, denuncia que el defensor del pueblo, subrogante César Córdoba, fue escogido por afinidades personales de sus compañeros de mayoría. Por esta decisión se ha interpuesto una acción de protección contra la presidenta del organismo y desde la Comisión de Fiscalización se piden explicaciones. Señoras y señores consejeros, muy buenos días. Apenas en julio, César Córdoba se desempeñaba como secretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy es el defensor del pueblo subrogante. Fue designado por el organismo para el que trabajó, por sus propios excompañeros, los consejeros de mayoría. Francisco Bravo forma parte del organismo y prefirió abstenerse en la votación, pues asegura, la elección de Córdoba no se hizo con criterios técnicos, sino considerando afinidades personales. Al momento de la votación de cada uno de los consejeros, dijeron de que el señor César Córdoba era su amigo. Así lo dijeron claramente algunos consejeros, si se escucha la transmisión de la sesión. El Consejo de Participación Ciudadana no es un club de amigos. Allí ya hay un banco de personas que pasaron la prueba de merecimiento de oposición y sobre todo la de impugnación ciudadana. Se debió haber empezado por ahí. Y va más allá. Incluso denuncia nexos con el círculo familiar de la titular de ese organismo, Sofía Almeida. Hay una fotografía de donde aparece el señor Luis Almeida, tío de la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, junto con el doctor César Córdoba, en el cual se puede ver de que ellos son miembros de una cofradía de la masonería. Y realmente esto llama la atención. Estas críticas se suman a las que ya pesaban sobre el hoy defensor encargado, quien en su hoja de vida cuenta con experiencia en temas aduaneros y no en el ámbito de los derechos humanos, pese a que la Constitución en su artículo 216 lo señala como un requisito indispensable. Evidencia asegura lo complicado que es para el gobierno operar políticamente. Se trata de una designación controversial, dice Martín Payares, periodista y analista político. No se ve que haya habido política para esto. En todo caso, creo que hubiera sido una operación política complicada porque las cosas ya están hechas, ya están dadas en este organismo. La persona que por funciones estaría encargada de acción política es la ministra de Gobierno. Para el próximo miércoles 22 de septiembre a las 9 de la mañana, los consejeros de Participación Ciudadana han sido convocados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para dar explicaciones sobre la designación del defensor subrogante. Por este mismo tema, además, este lunes, 2 funcionarios de la Defensoría del Pueblo interpusieron una acción de protección contra la titular del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Vamos con información en el ámbito deportivo porque Barcelona Sporting Club viaja a Brasil para jugar contra Flamengo. Así que nos enlazamos con Hugo Quintana, quien se encuentra en el aeropuerto de Guayaquil para darnos todos los detalles. Hola Hugo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos despegó el vuelo charter que lleva a Barcelona hacia Río de Janeiro para lo que será la semifinal de ida de la Copa Libertadores ante Flamengo este día miércoles. Esta mañana Barcelona realizó su última práctica en el país y luego llegó acá al aeropuerto José Joaquín de Olmedo alrededor de las 11 de la mañana. Los toreros partieron con el envión anímico tras la victoria frente al Deportivo Cuenca el pasado viernes por el torneo local y con la ilusión de lograr un resultado positivo en suelo brasilero que les permita luego afrontar la revancha con altas posibilidades de obtener un lugar en la gran final de la Copa. Mañana martes, los amarillos tienen previsto entrenar a las 8 de la mañana, luego al mediodía está prevista una rueda de prensa por parte del técnico Fabián Bustos y en la tarde esperan realizar el reconocimiento del terreno de juego del Estadio Maracaná.
El partido será este día miércoles a las 19:30 y los amarillos no podrán contar con Velasco, Aymar y Hoyos, quienes se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones. Recordemos que bajo este formato de la Copa, esta será la quinta semifinal para los canarios que antes disputaron las semis en el 90, 92, 98 y 2017, avanzando en 2 de estas 4 oportunidades a la gran final del torneo. Recordemos que para llegar hasta acá, hasta las semifinales de la Copa Libertadores, Barcelona superó sin dificultades su grupo, el cual compartió con Boca, Santos y Die Strongest, y luego dejó en el camino equipos como Vélez y Fluminense. Esa es la información que tenemos desde acá a esta hora, pero ustedes continúan con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, también para ti. Y seguimos hablando de Barcelona. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, dio a conocer que los toreros jugarán con público su partido de Copa Libertadores, que será el 29 de septiembre, con un aforo del 30%. La plenaria del COE Nacional, por unanimidad de sus miembros plenos, ha resuelto de manera favorable al pedido hecho por determinado club para que este 29 de septiembre, día miércoles, en el partido por Copa Libertadores con el Flamengo de Brasil, el estadio tenga un aforo sugerido del 30% de aficionados. Queremos hacer un llamado a esta inmensa hinchada del Barcelona Sporting Club, tal cual hubo un comportamiento ejemplar en los partidos de la selección ecuatoriana, pues esta sea la tónica en este partido, porque de esto dependen las decisiones futuras en estas actividades. Seguimos en 24 horas. Más adelante, Daniela Valencia nos informará sobre la vinculación en el proceso por asociación ilícita del hijo del alcalde de Quito, Sebastián Yunda. Andrea Samaniego está en la asamblea para hablarnos de los cuestionamientos a la presidenta Guadalupe Llori. En cambio, Freddy Paredes tiene novedades en los planes de concesiones en el área energética por parte del gobierno y Joana Ramos nos contará sobre un nuevo hecho violento en Guayaquil. Seguimos con más. El presidente de la República enviará este viernes el proyecto de ley creando oportunidades laborales a la Asamblea Nacional. Luego de eso comenzará el consenso para intentar conseguir los votos. Una de las reuniones previstas es incluso con la CONAIE. Proyecto que podría cambiar las condiciones laborales del país y que ha generado gran debate sin siquiera conocerse en profundidad. Ya tiene fecha de llegada a la Asamblea Nacional. La ley creando oportunidades que irá este viernes a la Asamblea Nacional presentada por el presidente de la República para atacar el problema del desempleo en el país. Luego de eso comenzarán las conversaciones con los bloques en la Asamblea para intentar conseguir los 70 votos necesarios. Se abrirá un debate, se abrirán comparecencias, irá una comisión, irá al pleno de la Asamblea y esa va a ser la oportunidad incluso para que los legisladores presenten observaciones e incluso, ¿por qué no?, mejoras a este proyecto de ley que va a ir desde el Ejecutivo. Este consenso al que se busca llegar en una asamblea donde además del correísmo hay una oposición social cristiana y posturas marcadas en Pachacutic, podría salir del Legislativo hacia quienes ejercen presión en la calle, la CONAIE. Más que nada, se muestra la predisposición absoluta del gobierno del presidente Guillermo Lasso a dialogar con todos los sectores. O sea, ya tienen los dos enviados el comunicado, o al menos ya han hablado y han dicho que ese día específicamente se va a realizar la reunión. Todavía no está oficializada, la fecha tentativa sería para el 4 de octubre de este año. Pues ya se han anunciado fechas que por posturas de quien encabeza la CONAIE o del gobierno no han podido concretarse. Aún se analiza si el proyecto de ley creando oportunidades laborales irá al legislativo con carácter económico urgente, una posibilidad de la que habló el ministro de Trabajo, pero a la que ven compleja constitucionalistas. Por otro lado, la reforma tributaria aún no tiene fecha de entrega. Dayana Monroy, 24 horas. Funcionarios de la Asamblea Nacional explican los contratos que firmó esta institución por $100,000 correspondientes a alimentación. Afirman que hay desinformación, que lo mismo se hace en otras instituciones y que por solicitud de la presidenta han pedido un examen especial a Contraloría. Andrea Samaniego está en el Legislativo y con ella es el contacto a esta hora. Hola Andrea, adelante.
Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, fueron 3 funcionarios, tanto del área administrativa como jurídica, los que explicaron estos contratos que se firmaron precisamente este mes y que tienen que ver con alimentación en eventos especiales. Aquí ellos, como bien lo mencionaban, han justificado el monto y también las razones por las cuales se dan estos contratos. Algunos asambleístas le han pedido explicaciones a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, sin embargo ella no estuvo presente en esta rueda de prensa y tampoco se ha pronunciado sobre el tema, por lo que ella le piden la renuncia del cargo. Nosotros les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Estos 3 funcionarios de la Asamblea Nacional salieron en defensa de la institución. Explicaron el proceso del contrato de provisión de servicios por $100,000 para alimentación en eventos. Salieron solos, sin la presidenta de la Asamblea. Obvio de que los responsables de las contrataciones son los que debemos dar la cara y al frente de esta situación. Que las funciones primordiales, básicas y primogénitas de la presidenta de la Asamblea Nacional son cubrir el ala legislativa. Pero para algunos asambleístas este nuevo escándalo se debe a la falta de liderazgo. No se le ha planteado un horizonte. Aquí, cenas VIP, almuerzos VIP, gastos VIP. Esta asamblea tiene que hacer un gran exorcismo y creo que debemos empezar. La presidenta debe renunciar. Desde otros partidos le piden explicaciones. Podamos conocer a profundidad cómo se tomaron estas decisiones, quiénes las tomaron, bajo qué condicionantes. No puede ser posible que en la crisis más grande que vive el Ecuador no demostremos todas las instituciones públicas de que estamos haciendo un uso adecuado de los recursos. No es la primera vez que Llori no da la cara. No fue ella quien informó sobre los allanamientos a la oficina de Jiménez y en muchos de los casos hay ausencias, incluso en las sesiones plenarias y en las votaciones. Además, yo creo que ella tiene un serio problema de salud. ¿Sí? La ausencia permanente de temas clave. ¿Sí? Y ella está rodeada de un grupo de ciudadanos que le hacen mucho daño a la Asamblea. Y son parte de la administración de Litardo, en particular el señor Óscar Sánchez. Estamos pidiendo la información y que se nos aclare. Este nuevo escándalo fue justificado por estos funcionarios administrativos y jurídicos. Básicamente señalaron que el contrato está bien, que se hace en otras instituciones y que se escogió a la oferta más barata. Además que el valor que han cancelado no solo contempla comida. Es obvio que ustedes o cualquier ciudadano piense o crea de que la empanada cuesta $6. O sea, hasta yo me sorprendería del tema. Pero si desgloso todo lo que es montajes, sillas y demás, voy a entender que la empanada sigue costando $1. A esto se suma la denuncia de excesivos viáticos que no tiene la presidenta de la Asamblea. Lo que la presidenta presenta facturas para la figura técnica económica de reembolso. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, se espera que la presidenta de la Asamblea Nacional se pueda pronunciar sobre estos temas en los próximos días. Entendemos, no se encuentra aquí en la Asamblea Nacional y hasta el momento no hay un proceso legislativo en contra de ella, sino más bien un pedido público de que se deje el cargo. Esta es la información a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrea, por tu reporte a esta hora. Continuamos con más y en otro tema les contamos que el Ministerio de Salud Pública solo ha logrado contratar o comprar 34 de los 123 medicamentos que anunció durante la declaratoria de emergencia focalizada. Dicen que esto ocurre por la falta de oferentes. Además, anunció la adquisición de 267 ambulancias porque por ahora solo funciona el 50% de las existentes. La falta de medicamentos sigue siendo una constante en los hospitales del Ministerio de Salud. Pese a que el 11 de agosto se declaró la emergencia focalizada para así acelerar la adquisición de 123 tipos de medicinas, esa cartera solo ha logrado contratar hasta ahora 34. La semana anterior volvimos a hacer una segunda convocatoria de 77 nuevos procesos de contratación, ya que no habíamos recibido ofertas de estos medicamentos. Es importante para que el país contrate medicamentos que las farmacéuticas, los proveedores a los cuales se les ha hecho la invitación, oferten. Y si se demuestra que en el mercado ecuatoriano no existe la oferta de los medicamentos requeridos, las autoridades sostienen que deberán tomar otras decisiones para solucionar de una vez por todas la escasez de medicamentos. Hay que apuntar hacia una compra internacional y es lo que el Ministerio de Salud Pública hará en los siguientes días
dada la falta de oferentes. Y aunque existe esta falta de oferentes, las autoridades creen que van por buen camino. Se han invertido más de 1.8 millones de dólares en las compras. Hemos registrado un ahorro de más de $250,000 en esas compras. A diferencia de lo que ocurría antes, los medicamentos se compran a menor precio y no con sobreprecio. Además, plantean una nueva intervención, esta vez para renovar la flota de ambulancias, pues solo el 50% de 642 ambulancias existentes funciona. Tienen que ser sustituidas 267 ambulancias. Para fines de año está previsto recuperar 40 ambulancias que hoy no están operativas y ya para el próximo año poner en marcha la compra. Nos encontramos en este momento en la identificación de los fondos a través de gobiernos, ¿sí?, y de estamentos multilaterales que nos permitan acceder en las mejores condiciones posibles al financiamiento para la adquisición. Por ahora, el costo promedio presupuestado por ambulancia es de $173,900. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El gobierno busca la inversión privada de $1.600 millones para proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica. El Ministerio del Ramo hizo la presentación de los proyectos. Vamos con Freddy Paredes hasta el norte de la capital para conocer más detalles. Hola Freddy, buenas tardes. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el Ministerio de Energía acaba de hacer la presentación de 3 procesos públicos de selección para la generación y transmisión de energía eléctrica. Se trata de un ambicioso proyecto que busca la inversión privada de al menos $1.600 millones. Tenemos un informe. La convocatoria tuvo eco. Decenas de empresarios nacionales y extranjeros, embajadores de países amigos, se dieron cita en el auditorio de la plataforma gubernamental para conocer los proyectos eléctricos en generación y transmisión que tiene listos el gobierno para entregarlos en concesión hasta finales de este año. 3 procesos públicos de selección para la concesión del sector privado en la construcción, operación y mantenimiento de proyectos de generación eléctrica y un sistema de transmisión que requiere una inversión superior a $1.600 millones. Se trata de un bloque de energía renovable no convencional en varios proyectos que generen 500 megavatios. Otro bloque de ciclo combinado de gas natural en varios proyectos también que generen unos 400 megavatios y la concesión de la transmisión nororiental. Es un sistema que de eficiencia energética, pues lo que trata es de incorporar toda la producción de generación termoeléctrica que existe en el oriente ecuatoriano, pasar esa demanda que es de alrededor de 300 megavatios a que sea abastecida por generación limpia desde el sistema nacional. Los procesos de concesión se iniciarán de manera escalonada hasta diciembre de 2021 y se irán adjudicando a las empresas privadas interesadas que cumplan los requisitos que se establezcan, con un detalle específico. Y es que el Ministerio no definirá el lugar donde la iniciativa privada desea invertir, de manera que ese riesgo, esa selección, recae en ustedes, inversionistas privados. La idea que tiene el gobierno es que hasta finalizar su administración, el país pueda contar con cerca de 1.000 megavatios adicionales de generación eléctrica limpia. Esta fue apenas la presentación de los proyectos que empezarán su curso independientemente hasta finales de este año. Los procesos de construcción establecen entre 2 y 3 años y la concesión va entre 20 y 30 años plazo. Es nuestro informe hasta esta hora. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Freddy, por tu informe a esta hora. Una buena tarde. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca.
Estamos de regreso con más información. A pesar del pedido de Fiscalía, el juez Máximo Ortega negó la prisión preventiva en contra del hijo del alcalde Jorge Yunda, Sebastián Yunda, y en su lugar dictó medidas sustitutivas. En este momento nos vamos a trasladar hasta el Complejo Judicial Norte de Quito con Daniela Valencia. Daniela, buenas tardes, cuéntanos más. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Así es, cerca de las 11 de la mañana finalmente fueron vinculados el hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, Sebastián Yunda, y su tío César Yunda. Con esto ya serían 8 los implicados en el caso por asociación ilícita relacionado con injerencias y negociaciones en contratos del municipio de Quito. Nosotros les hemos preparado un reportaje respecto a esta audiencia. Veamos. Aunque un informe de Interpol demuestra que desde el 21 de marzo el hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, Sebastián Yunda, está en Bolivia, el juez Máximo Ortega negó el pedido de Fiscalía y en lugar de dictar prisión preventiva, dispuso 3 medidas sustitutivas que incluyen prohibición de salida del país, presentación ante Fiscalía 2 veces por semana y uso de grillete electrónico, dispositivo que se lo deberá poner el 1 de octubre. Según su defensa, Sebastián Yunda regresará al país el próximo lunes. Nuestro cliente, y le hemos conminado a que obviamente la decisión del órgano jurisdiccional, y eso se encuentra en la potestad de Sebastián. Tiene hasta el día lunes para presentarse y lo vamos a hacer así. Sebastián se presentará el día lunes. Para quien sí se dictó prisión preventiva fue para César Yunda, primo del alcalde, quien está en México desde el 25 de junio. En cuanto a medidas de carácter real, se dispuso para ambos retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes. Con estos 2 nuevos vinculados sumarían 8 los procesados por el delito de asociación ilícita, entre ellos la exjefa del despacho del alcalde, Cintia Puga, y el gerente de la empresa metropolitana en seguridad, Adrián Aro. Una causa que estaría relacionada con la injerencia y negociación en contratos del municipio de Quito. Faltan casi 108 días para la culminación de la instrucción fiscal. Para esta vinculación, Fiscalía presentó 7 elementos de convicción, entre ellos el informe con el que se inició la investigación previa relacionada con los chats hallados en el celular de Sebastián Yunda. Durante la audiencia, la fiscal Mónica Tirado leyó una conversación en donde se menciona el proyecto de cámaras de seguridad. Con esta nueva vinculación, la instrucción fiscal pasa de 90 a 120 días. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Perfecto, Daniela, muchas gracias por tu informe. Vamos a continuar con otro tema. Les contamos a continuación que se registran 450 muertes violentas en lo que va del año en la zona 8. Solo este fin de semana se reportaron 8 asesinatos. Joana Ramos nos tiene más detalles desde el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Joana, buenas tardes. ¿Qué tal, María Gracia? Amigos en casa, muy buenas tardes. Así es, en menos de 72 horas, 8 muertes violentas se registraron en la zona 8, en Guayaquil y en sus alrededores. Nosotros les preparamos un reportaje para conocer un poco más sobre lo que se está haciendo desde que inició la intervención. Ya son casi 3 semanas desde que grupos especiales de la policía, incluso militares, están custodiando la seguridad en esta ciudad y sus alrededores. Otro fin de semana violento en Guayaquil y sus alrededores. En menos de 72 horas, 8 personas fueron asesinadas al estilo sicariato. La noche del sábado, en el sector La Ladrillera, 2 personas fallecieron, entre ellas una adulta mayor que fue víctima colateral. Más tarde se registraron otras muertes en Durán, en el bloque 10 de Bastión Popular, en Monte Sinaí y en 7 Lagos. Además, en la penitenciaría del Litoral, un reo apareció ahorcado. En total, 450 muertes violentas a la fecha. El nuevo gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, habló de la intervención que se hace en la ciudad para reducir la violencia. Mira, el tridente de la seguridad busca atacar de frente el problema de la seguridad en Guayas. Se están concentrando todas las energías de esa manera. ¿Qué significa el tridente? El tridente tiene 3 partes. La primera parte tiene que ver con las fuerzas del orden público. La segunda parte tiene que ver con justicia. Y por último, la última parte del tridente, las autoridades, los municipios, las prefecturas, la gobernación a las órdenes. Según el gobernador, estos crímenes en su mayoría estarían relacionados con el tráfico de drogas y pese al refuerzo de los operativos que inició hace 2 semanas, no se detienen. La droga es la raíz del mal. Ese es el 90% de los delitos, de los crímenes están relacionados con la droga. Entonces,
Por eso nosotros estamos diciendo que vamos a ser implacables con el narcotráfico, con el crimen organizado y el crimen desorganizado. Este fin de semana también intentaron matar a alias El Llorón en Durán. Sujetos le dispararon frente a decenas de moradores que se encontraban jugando bingo en la calle. En la Avenida de las Américas, Ángel G. resultó con una herida de bala en un intento de sicariato la noche del sábado. Y en la cooperativa Horizontes del Fortín dispararon contra un carro en el que estaban 5 hombres. En la escena se levantaron más de 39 indicios de bala. Mientras que ese mismo sábado, en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES sur de Guayaquil, una persona fue encontrada portando un arma de fuego. En este hospital se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos Luis Peña, jefe político de Mocache. Peña recibió 3 disparos la noche del viernes pasado en Quevedo, mientras se encontraba en una reunión familiar. Bueno, nosotros recibimos información cuando hay cualquier tipo de eventualidad y trabajamos a tiempo real e instantáneamente mandamos a refuerzos de policía. No es un teniente de nuestra ciudad, es un teniente de otra ciudad, pero obviamente atendida y hay que resguardar su seguridad. Y en la parte humana pues me interesa ver cómo está, ¿no? También hablar con sus familiares y darles la tranquilidad del caso. Y cuando son exactamente las 13 horas con 47 minutos, nosotros nos encontramos aquí en los exteriores de esta casa de salud ubicada en el sur de Guayaquil y como pueden observar todavía se encuentra uno de los patrulleros de la Policía Nacional justamente por el lado de emergencia. Se nos había informado que en horas de la mañana, incluso bueno, ya después nos dijeron en horas de la tarde iba a llegar hasta este punto el gobernador de la provincia del Guayas. Nosotros vamos a estar al tanto de esta visita. Sabemos también que hay personal policial al interior del hospital custodiando justamente al jefe político y tendremos toda la información del caso en las siguientes emisiones. Son las 13 horas 48 minutos y con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en Estudio. Liz, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana. Muchísimas gracias por ese completo reporte.